Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Desde la Hamaca, este podcast en el cual estamos teniendo conversaciones entre amigas, amigos para reflexionar sobre temas que consideramos importantes. Hoy me acompaña la doctora Dolores Molina del COSUR. Y Gracias. gracias a usted, doctora, por estar con nosotros. Hemos tenido conversaciones muy interesantes en torno a la alimentación, la cultura, en fin, ya escucharán su capacidad de reflexión tan buena y que aporta muchísimo al sector académico de Campeche y social también, muy comprometida. Doctora, junto con su esposo, el doctor Burri, que le mandamos un saludo. Y la médica veterinaria Ruth Briones, especialista en abejas, y ya la han escuchado también aquí, que me ha estado acompañando a lo largo de toda esta temporada. Y hoy vamos a hablar de la invisibilización del trabajo de las mujeres en el campo. Yo quiero poner nada más unas cifras a modo de reto del contexto más general de esto. El trabajo no remunerado en México equivale aproximadamente a 23 billones, perdón, a 8.4 billones de pesos. Recordemos que en español un billón no es lo mismo que en inglés. Un billón es un millón de millones de pesos. Eso equivale a casi el 24% del valor del PIB si lo comparamos con el PIB. El trabajo no remunerado. Y bueno, está bien, todo el mundo puede sacrificarse por su familia, por las cosas que se hacen que no están insertas de manera oficial en la economía, pero cuando uno pone atención en esa cifra, resulta que el 70% del trabajo no remunerado caen las mujeres. Y entonces en ese momento ya no podemos hablar de una situación de distribución orgánica en las responsabilidades de una sociedad, sino se puede presumir que hay una estructura de sometimiento cultural en contra de un sector que ocupa el 50% de la población, por lo menos, o un poquito más, que son las mujeres. Y ustedes me proponen reflexionar algo que es muy importante para Campeche, dado la composición económica y la cantidad de personas que viven en el campo o que se dedican al sector rural, que es la invisibilización en este sector. ¿A qué se refieren o cuáles son los casos que las han llevado a pensar que es un asunto sobre el cual tenemos que reflexionar? Bueno, yo quiero como ir a lo mejor de lo general a lo particular, y ese esquema de dominación que mencionabas es justamente el sistema patriarcal, básicamente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que toda la estructura, de organización mundial, no solamente nos pasa en México, ha sido pensada con la mirada de los varones. ¿Por qué? Porque literalmente desde siempre, ¿no? Quienes, se encargaron de las actividades fueron fuera del hogar fueron los varones. Fuera del Digamos, hogar. sí, empecemos, por ejemplo, pensando en cazadores recolectores, ¿no? Normalmente, ¿quiénes salían a cazar? Pues los varones, y las mujeres se quedaban en el trabajo doméstico cuidando ancianos, niños, y colaborando cuando venían las presas, digamos, cocinando, preparando, la labor de cuidado de la familia, ¿no? Luego, pues, vamos avanzando, viene, la revolución industrial, por ejemplo, y ahí, pues sí, a lo mejor ya se necesita más mano de obra, ¿y qué se hace? Pues empiezan a contratar a niños y a mujeres, pero pagándoles menos o en peores condiciones. Y ahí empezamos a legitimar un sistema que también eso tiene que ver con el esquema capitalista o como diríamos ahora neoliberal, ¿no? En donde básicamente, pues el que tiene la propiedad de los recursos es quien va a salir más gratificado y los demás pues somos peones obreros. En la revolución industrial, me recuerdo unas cifras terribles, llegó a alcanzar una cariz satánico, ¿no? El trabajo para las mujeres y los niños, porque hay anuncios de reclutamiento en donde los horarios laborales eran de 16 a 18 horas, pero entonces podías dormir ahí. Tú ves los pliegos petitorios de las huelgas y dices: "Queremos trabajar en vez de 40 horas seguidas, solo 38". Y dices: Sí, era "Qué una bueno". cosa tremendamente inhumana, perdón. Pero bueno, ahí ya se está legitimando esa explotación a través de un pago, ¿no? O sea, y bueno, y ahí entran las mujeres, no porque, bueno, mujeres, y niños, pero bueno, no porque se les estuviera pensando en mejorar las condiciones, sino porque se requería, Su mano de ¿no? obra. Su mano de obra. Y bueno, así nos vamos en todos los sistemas de alguna manera. Existen esto que llamamos, roles de género, que son justamente las actividades que se nos asignan desde antes de nacer. La cultura nos asigna, ¿no? Digo, Sí, si yo estuviera ahorita embarazada y hacemos aquí una trivia de a ver qué va a ser si niño o niña, pues en función de lo que piensen cada quien, pues van asignando
actividades o juegos particulares para ese ser, ¿no? Si es niña, pues seguramente me van a empezar a regalar cosas rosas, juguetes que tengan que ver con la crianza, por ejemplo, muñecas, juguetitos, ¿cómo se llaman? Trastecitos, Todo el ¿no? rol del cuidado del hogar, Exacto. ¿no? Y si es un niño, me van a dar pelotas de fútbol, patines, Lo que tiene que ver con fuerza, a lo con mejor agilidad. incluso hasta pistolas, en fin, ¿no? Y ya desde ahí, pues, estamos diciendo que esperamos de ese niño, ¿no? Aunque a lo mejor yo planeé educarla o educarlo diferente, el entorno me va indicando por dónde, ¿no? Y bueno, pues, imaginen esto también, pues, como sucede en todos lados, pues, en las comunidades rurales también pasa. O sea, ¿y qué se espera? Pues, algo en general, ¿qué esperamos los seres humanos? Pues, vivir, crecer y reproducirnos, ¿no? Y, pues, en una comunidad rural en donde además está atravesada por un montón de inequidades, pues, probablemente la expectativa de lo que esperan hombres y mujeres ahí es más limitada. Porque De su propio devenir en tu vida, ¿no? exactamente, porque a lo mejor no tengo acceso a tantas cosas como tienen otros hombres y mujeres en los espacios urbanos. Y entonces eso hace que, pues sí, pues yo desde chiquita esperé, pues, casarme o vivir con alguien y tener hijos y cuidar a mi familia. O sea, el catálogo de opciones de la feminidad es todavía más reducido Es más que reducido. en el entorno urbano, a pesar de que el entorno urbano también está permeado por la discriminación. Es peor en el entorno rural porque todavía son menos las categorías. Es diferente, Diferente, digamos, no okey, sé si diferente, realmente sí. peor, pero es diferente, porque digamos que también ahí, pues otra vez insisto, hay satisfacciones, o sea, hay una autora que a mí me encanta, una feminista mexicana que se llama Marcela Lagarde, y ella tiene un libro que yo siempre recomiendo, es como la Biblia feminista mexicana, además, que se llama El cautiverio de las mujeres, que justamente, lo que menciona es que, pues, vamos en este esquema de lo que se espera de nosotras, y pues eso en cierta medida tiene satisfacciones, y no nos damos cuenta que estamos en esos cautiverios como madres, como esposas, como hijas o como otras cosas, una palabra con P que no voy a decir aquí, pero bueno, que también tiene una serie de sometimientos, ¿no? Pero entonces nos quedamos en esos cautiverios, pero dan satisfacciones de alguna manera, o sea, digamos, el que las mujeres, tengan otras expectativas o expectativas diferentes a las que las mujeres que estamos discutiendo sobre feminismo, no coincidan, no quiere decir que sean peores o infelices, ¿verdad? Claro, Eso, entonces, como también hay como ese respeto a la heterogeneidad o a la diversidad. de lo que significa. Y bueno, entonces, Sí ¿por qué? se cierran las expectativas, Y eso entonces, ¿por qué es relevante? Perdón, ya me provocaron. Pero entonces, ¿por qué es relevante este debate? Es decir, si uno puede encontrar en todos los esquemas, cuando están culturalmente bien asimilados, felicidad, ¿por qué cuestionarlo? ¿Ustedes sí creen ustedes que hay una injusticia inherente claro. en la invisibilización de esos roles, a pesar de que puedan generar satisfacción? Sí, claro, porque, por ejemplo, y aquí es donde, si hablamos de política pública, es muy trascendental. Por ejemplo, lo que mencionábamos con Ruda antes de entrar es que si las mujeres están invisibilizadas en la estadística, van a acceder a menos programas de apoyo gubernamental. ¿Hay menos presión documental Ni o no hay? siquiera hay presión. Incluso para sus propios planes económicos, ¿no? O sea, yo he trabajado con varios grupos de productoras, que tienen problemas para sacar sus propios números, decir, bueno, ¿cuánto cuesta esto que hice? Y puedo decir que todas invisibilizaron su propio trabajo, ¿no? O sea, Su no, mano de pues obra. el material costó tanto, la ida a tal lado costó tanto, pero jamás consideran su propio trabajo. Y yo eso muchas veces lo asocié a que, bueno, pues si el 90% del trabajo que yo hago no tiene un valor económico, o sea, paso todo el día haciendo un montón de trabajos que nadie me paga, pues posiblemente sí llegues a la conclusión de que pues ese trabajo no vale, ¿no? Porque está súper normalizado que pues tu trabajo no se pague de ninguna manera, ¿no? Está súper normalizado en el mundo. Ahora también está cambiando el discurso, pero todavía, por ejemplo, la generación de mi madre era, pues, ella decían: "Pues no, no trabaja, es ama de casa". Eso me queda claro. Pero, ¿y la presión económica? Es decir,
si yo no le estoy poniendo valor monetario a mi mano de obra, es porque alguien me está satisfaciendo mis necesidades básicas. Es como un régimen de esclavitud que se autoimpone, ¿no? Es decir, trabajo, pero no le doy valor a mi trabajo para ser acreedora de un salario, pero alguien se tiene que encargar de mi comida y de todo. Entonces, digo, porque si fuera una lógica económica un poco más transaccional, es no, si lo necesito porque la casa tengo estas responsabilidades, pero entonces a lo mejor también la cultura ha permitido una supuesta red de apoyo para las mujeres que no las permite caer en la total miseria, pero las mantiene en un sometimiento absoluto. A lo mejor miseria disfrazada así, ¿no? Madres que se quitan el bocado para dárselo a los hijos cuando no hay comida o al marido, ¿no? Y Que eso también tiene que ver con la construcción social de género, o sea, qué se espera de nosotras y cómo debemos actuar. En efecto, yo como mamá no podría comerme el 80% de mi comida y darle el 20 a mis hijos, porque se vería muy mal. algo que un papá hace, ¿no? Incluso en la Porque literatura. porque se Sí. justifica que él necesita comer más para salir a trabajar por todos. Pero como uno no trabaja, No, y claro, y es que la sociedad ya cambió, o sea, digamos, no nos actualizamos del rol al interior de la casa yo con lo creo que que pasa. está cambiando, ¿no? O sea, no creo que haya cambiado del todo, porque sí creo que aún en la juventud hay muchas voces que critican la posibilidad de pagar ciertos trabajos a las mujeres, o sea, se siguen asumiendo estos roles, ¿no? Y que muchas veces esta invisibilización eh, tiene, pues, esta discusión incluso hasta filosófica de la libertad, ¿no? O sea, como decía la doctora, uno puede llegar a ser feliz alcanzando esto que se te ha tratado de imponer y que buscas el reconocimiento incluso social, porque bueno, uno habla mucho de la emancipación y de la justicia, pero en un entorno rural eso te significa ser Distinto, marginada marginado, claro. socialmente en tu comunidad. O sea, tratar de rebelarte contra estas imposiciones muchas veces te genera una violencia extra Entonces, en tu propio entorno, ¿no? claro, me que Y eso es bastante severo en las localidades. Una, porque muchas no tienen un centro de justicia cercano, ¿no? O sea, no hay en dónde denunciar una violencia a la cercanía. Y en el momento en que sucede esta posible denuncia, el proceso de seguimiento muchas veces está sesgado por las mismas, injusticias económicas a las que tienen, este, a las que tienen a las mujeres marginadas, ¿no? Porque, por ejemplo, si tienes que venir a la ciudad, pero tú no tienes un trabajo que te remunere económicamente, ¿cómo vas a pagar el pasaje, no? Sí, sí, ahí está el problema, justamente que todos, hombres y mujeres, participamos en la actividad productiva desde siempre, siempre, claro. ¿no? El punto es justo que no hay reconocimiento y en este esquema capitalista solamente se reconoce el trabajo del que recibe un salario. Eso es parte Así sustancial es del como problema. entra la narrativa. Y el que recibe el salario, pues tiene la capacidad de distribuir esa riqueza entre quienes están cerca de él como quiere y desafortunadamente ahí, justamente si el trabajo doméstico o el trabajo de las mujeres es invisibilizado, pues no se va a recompensar económicamente, pero eso es grave, pero es más grave la falta de reconocimiento, que en efecto lleva a una falta de autorreconocimiento, como las amas de casa que decían, pues no, yo no trabajo, soy ama de casa. El caso pasa lo mismo cuando uno va a las comunidades rurales, le pregunta a uno, oiga, quisiera hablar con ustedes sobre el trabajo en la milpa. La respuesta casi automática de la mayor parte de las mujeres es: "Yo no sé de eso, el que sabe es mi esposo". Pero si uno sigue platicando con ellas, saben Todo. todo, Sí, claro. ¿no? Absolutamente todo. Y además no, claro, un campesino, una campesina tiene una actividad diversificada, ¿no? O sea, no es un productor como se suele ver en las políticas públicas, es una persona que se encarga, o son un grupo de personas, un colectivo que se encarga, se distribuyen las actividades y se encarga de su solar y de lo que está alrededor de su solar, que tiene que ver con algún espacio que se distribuyó para que ellos trabajen en esa tierra, y a lo mejor también tierras colectivas o actividades, comunitarias, ¿no? Y participan hombres y mujeres, también a lo mejor en esa división de género, pero todos participan.
Y hay momentos en donde participan más unos que otros, eso es cierto, incluidos los niños, ¿no? Hay actividades en donde hombres y mujeres son más importantes porque consideran que son más hábiles. Por ejemplo, en Calakmul para la cosecha del chile. Claro. Salen todas las mujeres y los hombres. ¿Por qué? Porque se necesita más mano de obras y y asumen que son más hábiles por el tamaño de sus manos y porque no se tienen que agachar para cosechar, ¿no? Entonces, todos salen. E incluso los calendarios agrícolas están muy claritos en todo, por lo menos aquí en el sureste, y lo tenemos nosotros documentado. Hay incluso tiene que ver con el ciclo de vida, en qué momento estoy en mi momento reproductivo. Las jovencitas de las comunidades rurales, en ciertos periodos, salen a trabajar fuera de sus comunidades como empleadas domésticas, como meseras o algo en las ciudades más cercanas, pero suelen regresar cuando hay cosecha. Okey. ¿Por qué? Porque se requiere, ¿no? Y porque además en algunos casos hay rituales y es importante ese momento de la cosecha. Y claro, salen a trabajar, pero la idea es que regresan a su comunidad a casarse y a vivir con alguien ahí, ¿no? O sea, el trabajo es en tanto estoy soltera. Después me caso y en efecto, alguien se hace cargo de mí. Y sí, ahí pueden haber condiciones de opresión, porque en efecto, ya yo dejo de percibir un salario y de tener esa capacidad en la toma de decisiones sobre el recurso que yo generé económico, Claro. porque entonces dependo literalmente de lo que mi esposo me quiera dar. Y lo que me quiera dar mi esposo, lo voy a distribuir para la familia, y eso también lo tenemos documentado. O sea, en general, el manejo de los recursos económicos, cuando está en manos de las mujeres, es muy eficiente, pero una parte muy importante se va al cuidado de los otros, muy poco para ellas. Es decir, si necesitan zapatos, si necesitan comprarse ropa, es lo último que hacen, porque primero es el cuidado de los demás. Pero además, el no tener un recurso económico me limita a poseer otro tipo de riquezas y de acceso a beneficios, como por ejemplo, de política pública. Si yo no soy dueña de la tierra, no tengo acceso a los programas de gobierno que son para ejidatarios, pero yo no soy ejidataria, soy esposa de ejidatario. Y entonces, ni siquiera tengo derecho de participar en la asamblea, aunque sea una mujer muy activa y empoderada. Vayas con tu marido todo el tiempo a tu Y a lo mejor trabaje más que mi esposo, porque a lo mejor mi esposo está enfermo, lo que sea, pero no voy a tener esa capacidad en la toma de decisiones porque está vedada, porque la estructura política, patriarcal así lo posibilitó. Y no hemos hecho cambios para que eso suceda, ¿no? Porque incluso para tener acceso a un crédito, pues necesito tener, incluso en las sociedades urbanas, ni siquiera tenemos, sí, o sea, si yo soy una persona que depende del ingreso de mi esposo y todas las propiedades están a nombre de mi esposo, yo no voy a tener acceso a un crédito en el banco, más que por medio de él o de otros familiares que lo tengan. Entonces, me quedo totalmente imposibilitada de tomar decisiones sobre mi vida importantes, porque todas van a depender de lo que los otros quieran o puedan darme. se vuelve trágico si uno asume que son nuestras decisiones y la relación del efecto de esas decisiones con el contexto lo que nos va modelando. Es decir, tú puedes ser una persona hoy, pero mañana vas a ser la persona que resulta de la comunicación entre tus acciones y el contexto. Entonces, una muchachita, porque para allá va, quiero hacerle esta pregunta también a Ruth, porque está en contacto con mujeres productoras Y todavía, la algunas jóvenes. reflexión del deseo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que uno está deseando a partir de los contextos que uno vive? Pues, cómo se va reconfigurando ese deseo. ¿Qué pasa con estas mujeres de entornos rurales que están yendo a las preparatorias, en donde está muy permeado de los discursos feministas, de la igualdad, y llegan a contrastar eso que traen en el corazón con una imposición cultural que tampoco, digamos, no se ponen ellas como antagonistas, de eso se quieren casar, quieren ser parte de su comunidad, pero en ese proceso de conciliación de una serie de deseos culturales impuestos por la modernidad y el contexto al que van a llegar a insertarse voluntariamente. Ustedes que están en contacto con mujeres en el campo muy seguido por la sociología y por el trabajo con las abejas, ¿cómo ven que ocurre esto en las mujeres jóvenes? ¿Hay algún fenómeno, algo que ven en ellas que manifiesta esta metamorfosis de volver a ser una mujer de la comunidad cuando fue una jovencita de la modernidad, digamos? Yo creo que incluso ir a la escuela es difícil. O sea, no creo generalizar, hay muchas historias, pero incluso ir a la escuela es un factor para que te juzguen en tu localidad, ¿no? O sea, y dentro de las escuelas también hay actitudes, por ejemplo, de lo que platicábamos la vez pasada,
que compartía una de las compañeras meliponicultoras, que ella abandonó la escuela, una, porque la discriminaban demasiado por ser maya, ¿no? Que incluso le llegaron a poner cinta en la boca para que no hablara maya en la preparatoria. Y eso no tiene mucho tiempo, tendrá máximo unos 10, 12 años, ¿no? Y otra, eh, el, el camino académico tiene un límite cuando tus necesidades apremian. Y muchas veces el camino académico no tiene un futuro en una persona que tiene necesidades inmediatas, porque implicaría que entonces abandonaras tu localidad o tu grupo para buscar ese otro Que camino. los hombres lo pueden hacer porque no tienen la prisa de tener hijos pronto, ¿no? Y Claro. eso se la pone la cultura a la mujer. Y que aparte, si tú te vas, en tu localidad no tienes ese beneficio del triunfo. Tienes más un juzgador que dice, no, pues es que esa se va a quién sabe qué cosa, ¿no? O sea, siempre el juicio hacia las mujeres va encaminado a malversar lo que se Pero está ¿cómo ves que haciendo. lo viven en su interior las mujeres con las que convives esta realidad, digamos? Porque están permeadas por un discurso de liberación, de feminismo, de... Yo creo que lo viven limitado. O sea, porque muy pocas terminan yendo hacia ese lado y porque también hay un aprecio por sus grupos. O sea, genuinamente quieren hacerse cargo de sus familias. Sí, ahora sí que no lo tengo documentado y como antropóloga me gustaría leer un poco más para darles la respuesta, pero porque no he trabajado el tema con juventudes rurales, que yo creo que sí hace falta mucho trabajo con las juventudes rurales de investigación, incluso para saber qué pasa, no solo con las mujeres, con los varones y, por ejemplo, esta relación con la milpa, sobre todo, en efecto, cuando tienen la posibilidad de salir de la comunidad para estudiar algo más, ¿no? Pero yo tengo la impresión que con las jóvenes rurales, como dice Ruth, sí es más limitado, o sea, salen a la preparatoria comunitaria que tienen cerca, difícilmente se van muy lejos. Y sí, insisto, yo no tengo los datos, pero ahora sí, por lo que veo, ojo de buen cubero en las comunidades que visito, hay mucha deserción de las chicas que sí empiezan la universidad. Incluso algunas ni siquiera ingresan. O sea, a mí me ha tocado, eh, casos con informantes, con personas con las que colaboramos, en donde, pues, llegamos y la chica estaba ya muy feliz porque se iba a ir a la universidad, y de repente cuando regresas, pues no, ya no se fue porque el papá se enfermó, la mamá se enfermó, y ellas se tenían que quedar a cuidar, Esos casos me a la tocan muy familia. seguido. Bueno, no muy seguido, pero más de 10 están. Un empuje en su casa. O sea, regularmente las mujeres que permanecen es porque su familia está atrás, ¿no? O sea, que logran romper todas estas barreras sociales No que se solas, ponen. Y no solo un empuje, el asunto de económico es muy importante. O Sí, sea, claro, no son la prioridad económica. pensemos aquí en la ciudad de Campeche, o sea, ¿cuántas niñas y niños pueden irse a estudiar la licenciatura fuera de Campeche? Claro. Y aquí estamos hablando de un espacio en donde, pues, tienen acceso a muchas universidades, es decir, ni siquiera te tienes que confrontar con esa decisión. Pueden hacer los estudios universitarios aquí, pero si estamos hablando de comunidades rurales, aún teniendo la universidad cerca, voy a retomar el caso de Calakmul, ¿no? Que tienen un tecnológico, que incluso tiene albergue y tiene muchas facilidades, pues sí implica una serie de recursos, aunque sean mínimos, para que ese jovencito, esa jovencita viaje todos, Viajes, sí, las semanas. por lo menos algunos fines de semana, ¿no? Y para que, coma y tenga recursos mínimos ahí. Y claro, sí, ya ahora tenemos becas y estas cosas, y eso es Y una más, sí, maravilla. es una maravilla. Y también el contenido de las carreras, ¿no? Empiezan a ser también un poco más cercanas a las comunidades, ¿no? Pero sí, definitivamente te tienes que ir de tu localidad. O sea, la mayoría de las localidades tiene primaria y si te va bien telesecundaria, Y hasta pero prepa, ajá, en algunos casos ya cercana, pero no cambia mucho el contexto, a eso me refiero. Y entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué pasa cuando se quedan? Pues ni siquiera hay otra expectativa, o sea, justamente ya estudié, me caso. Y no había pensado en el aparato de apoyo cultural que existe, las otras mujeres que ya pasaron por el proceso. Inmediatamente es la sororidad, no digo la comunidad femenina de la y comunidad. aunque no hayan accesado a la educación, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pienso en las mujeres que actualmente están, por ejemplo, cursando ya una licenciatura y pues tuvieron que en su momento ser disidentes en su grupo social, ¿no? O sea, aguantar todas estas críticas que se les hicieron, aguantar todas estas discriminaciones, todos estos
chismes, que de repente el chisme puede ser un factor de control social dentro de las localidades, ¿no? Y que las otras mujeres están siendo muy arropadas por sus familias, ¿no? Unas tuvieron que ser disidentes incluso dentro de sus núcleos familiares y las otras lo están haciendo con el apoyo, de sus familias, pero con esta influencia de tener a la mejor una mamá que posiblemente no hizo todo por ir a la universidad, pero sí hizo todo por tener su propia fuente de ingresos, ¿no? O sea, pequeñas revueltas que adentro de se van y concatenando, ¿no? que Para y que son parte de la influencia que tienen las mujeres que continúan en esta lucha de acceder a lo que ellas quieren, ¿no? Porque a lo mejor nosotros podríamos pensar que todos deseamos lo mismo, ¿no? O sea, que planteas entonces como queremos que hay una gradualidad en eso, o sea, que digamos la transformación en el entorno eh, rural o en general, en todo cualquier entorno tradicional o muy em, condicionado por la cultura, debe ser, o sea, va ocurriendo poco a poco. Lo pregunto esto porque yo no dejo de ser servidor público con cierta responsabilidad en cuanto al diseño de políticas públicas y a mí siempre me ha parecido una irresponsabilidad la política pública en exceso disruptiva porque puede generar más dolor que beneficio, ¿no? Entonces creo que nosotros, todos los que diseñamos política pública, tenemos que asumir y muchos no lo aceptan, ¿eh? La paciencia de la gradualidad. Entonces ir proponiendo cambios que se vayan asumiendo paulatinamente, ¿no? Para no generar más sufrimiento. Que eso mismo podría ocurrir en esto, frente al reto de dejar de invisibilizar el trabajo de las mujeres. Sí, bueno, por y ejemplo, el acceso a los medios de producción en también. política pública, pues, la educación, pues, es que esa debería de estar y la tenemos que ir acercando. Eso, cómo, pues sí, es asunto de los tomadores de decisión política pública, pero se tiene que ir acercando de la manera que sea. A lo mejor ni siquiera necesitas los edificios universitarios, sino a lo mejor tener gente que llegue a hacer ese trabajo en la localidad, ¿no? Eso ni siquiera lo Pero hemos sin explorado. evangelizar, ¿no? Porque luego pienso en las experiencias descritas de manera negativa por Paulo Freire de estos colonizadores del campo que llegaban a meter su conocimiento técnico y deshacer el... Yo creo que sí, o sea, en ese sentido yo creo que tienes un punto muy importante que me parecería bueno retomar, y es que muchas veces el hecho de que tengamos tan discriminado y tan injusto el trabajo de campo, o sea, el trabajo campesino no está dignificado. Sí, Desde el Entonces, mercado, ¿eh? Desde el desde valor del... muchos puntos, desde ¿no? todo, O sea, fíjate. desde muchas aristas, el trabajo del campo está tan denigrado y tan poco dignificado que creemos que la única alternativa que tiene un campesino es dejar de serlo. Y eso nos está llevando a un punto en el que nos vamos a quedar sin comida, ¿no? O sea, básicamente atenta hacia nuestra seguridad alimentaria y hacia la dignificación del trabajo campesino, porque yo creo que sí todos tenemos derecho a la educación, pero también tendríamos que tener derecho a un trabajo digno. Y en la ruralidad todas las personas trabajan. El problema es que no todas las remuneraciones de ese trabajo son dignas. Entonces, nosotros desde las urbanidades tenemos esta idea de que la academización es igual a la remuneración económica, Sí, ¿no? ujú, Y no que es vamos a asociar la posibilidad o el acceso a recursos económicos o al desenvolvimiento social y al triunfo, en las actividades económicas a través del acceso a la educación formal. formal, ¿no? Y no. Entonces, para mí eso es una falacia de facto, o sea, ni necesariamente si estudias una licenciatura vas a tener asegurado un empleo, y muchas veces los trabajos o asociados a oficios son más remunerables que los trabajos asociados a academias, ¿no? Por un lado. Y por otro, es muy difícil pensar que la única manera para una ruralidad es academizarla. O sea, yo creo que incluso es doblemente discriminatorio, ¿no? Porque sigues sin aceptar que tienes un problema de base que es la falta de dignificación del trabajo campesino. Entonces, ¿qué pasaría si vamos y seguimos esta vía de acceso a la educación porque es un derecho, justamente porque es un derecho, porque todos tendríamos derecho a saber más allá de la posibilidad académica o de la jerarquía académica o del acceso a recursos económicos que se puedan tener
por medio de las academias, pero también por el mismo valor del conocimiento, ¿no? Y que eso a veces merma la transmisión de los conocimientos locales. Porque entonces, si tú vas por el conocimiento asociado solo a una remuneración económica que está asociada a la academia, pierdes un montón de conocimientos bioculturales en el camino que no te los enseñan en la Indispensables, escuela, ¿no? Sí, o sea, sí, el derecho a la educación es importante, pero porque nos ayuda a tener un pensamiento crítico también. Y por eso también es que a muchos no les conviene tener pueblos educados. Y nosotros tuvimos un presidente que decía, pues, ¿para qué lean el periódico, no? Mejor ni lo lean. Pues claro, pues mientras más analfabetos somos, más mano de obra barata tenemos en las industrias. Y eso conviene a un sector. Mientras más masa crítica tenemos, más revueltas vamos a tener. Y Las revoluciones se han gestado por gente ilustrada. Claro. Y la gente ilustrada de clase media, ¿por qué? Porque tuvo acceso a los recursos educativos que le permitieron criticar el entorno. Y si eso no es posible, pues entonces vivimos, como diría Marcela Larguer, en esos cautiverios de las mujeres, pues vivimos también los cautiverios de los varones, que es creerse el proveedor oficial y que si soy bueno y le doy a mi familia todo lo que puedo, ya hice suficiente, aunque tenga hijos a los que jamás vi porque me pasé 18 horas trabajando y 6 horas en mi casa durmiendo y no atendí las necesidades afectivas de su familia, ¿no? Digamos, esto sucede, insisto, en todos los entornos, no solo en el rural. Ahora, sí, las mujeres, por tener un acceso a la educación, no necesariamente se van a volver irruptivas en todo el sentido, aunque sí es lo uno que esperarían hombres y mujeres, en efecto. Yo creo que la educación te da esa posibilidad de ser más crítico o crítica, ¿no? Pero no es suficiente, tenemos que cambiar otras cosas también, como, lo que dice Ruth, el que se reconozca el trabajo campesino tradicional como importante, eso también es clave. Y eso la política pública mundial se ha encargado de que no sea así, porque a los que estamos en las ciudades nos conviene el trabajo agrícola, intensivo, es decir, metan tractores, metan granos, metan ganado, ¿por qué? Porque eso alimenta a las ciudades. Y entonces luego echamos la culpa a los campesinos de Calakmul que están sembrando chile, cuando nosotros en nuestra casa tenemos N número de latitas de chiles en escabeche ahí, sin pensar en lo que tuvo que pasar en nuestras propias tierras para que ese producto, o sea, Existiera, ¿no? existiera en la comunidad de mi alacena, ¿no? Y que estuvo súper mal pagado esa persona que está en una comunidad que está muy cerquita donde yo vivo, ¿no? Que no recibió nada de lo que yo pagué por ese chile, o sea, recibió centavos de lo que yo Quiero pagué. conciliar un poquito las dos versiones frente al trabajo. Creo que ya nos pasamos de los 30 minutos, pero vamos, a la función de la educación. Por un lado veo a Ruth considerando importante señalar el riesgo de imponer una educación formal como única vía hacia el éxito para las comunidades, especialmente a esas comunidades, que voy a utilizar un término que puede sonar un poco rudo, ingenuas frente a la modernidad. O sea, porque, digamos, las ciudades ya están muy descreídas del mito de la educación profesional te va a hacer rico, ¿no? Aquí ya pasamos esa depresión. Las comunidades todavía tienen un poco más ese mito. Entonces, cuando uno da tanto de sí, incluso económicamente, para ir a esos centros de formación oficial y lo que estás sacrificando es lo que tienes en tu casa, el tiempo de trabajo en la milpa, por ejemplo, ¿no? Tu dinámica económica tradicional al interior de tu comunidad, estás naturalmente menospreciando eso, ¿no? Porque estás dejando todo eso o invirtiéndolo para tener algo que supuestamente te va a llevar a un éxito al que probablemente no llegarás. Entonces, Y sí, porque socialmente ese trabajo no es digno, y ¿no? O por, sea, sí, de entrada, tenemos ¿no? una discriminación asociada al ser mismo, ¿no? O sea, de que estoy siendo discriminado por lo que soy, porque Pero soy un campesino, pues porque sí. no tengo acceso a los medios de producción, que es un poco lo que pasa también con las mujeres y que de repente se nos olvida que no tiene más de 40 años que las mujeres no tenían la De posibilidad de ser votar, dueñas, por sí, o ejemplo. dueñas. Pero quiero relacionarlo entonces con la visión de la doctora, en donde dice, sí, pero los pueblos tienen que acceder a la educación para poder ser críticos. Entonces, creo que una de las cosas que además ha ocurrido en otros momentos de la historia, especialmente en procesos de colonización en sociedades, creo que me estoy atreviendo ahí a hacer reflexiones que no son de mi área, pero en sociedades menos fragmentadas que la mesoamericana, ¿no?
en donde sí se convirtieron en polos dialécticos. El colonizado y el colonizador aportaron en igual medida. Aquí también pasó, estoy siendo injusto con lo mesoamericano. La mexicanidad es una mezcla casi equitativa de ambas influencias, de la hispanidad. Entonces, que el muchacho, la muchacha, perdón, llega a la institución o digamos ante esta actividad de consumir conocimiento, oficial o no oficial, lo que tú llevas como conocimiento tradicional que esté dignificado. Creo que eso es fundamental, ¿no? Que sea un verdadero polo dialéctico y no que te consideren una fuente vacía o un recipiente vacío que vas a llevar a buscar conocimiento, sino la posición es, mi fuente también emana, a complementar, exacto. Sí, porque en ese sentido estaríamos pensando que si no hay una formación académica de por medio, yo creo que la formación académica te da la capacidad de argumentar desde el mismo campo, ¿no? Pero la capacidad crítica, yo creo que todas las personas, independientemente de que tengan acceso o no a la educación, tienen la capacidad de reconocer la injusticia. O sea, porque creo que eso es asociado a la humanidad de las personas, ¿no? Muy filosófico, digo, ahí, pero sí, digamos que sí hay consenso en torno a que hay una noción kármica, me gusta decir, que lo sientes por dentro de la Y justicia. que creo que las personas pueden identificar estos procesos injustos, ¿no? Porque no por nada tenemos una serie de dolores sociales, ¿no? O sea, no habría un dolor social generalizado si si no se reconocieran estas injusticias, ¿no? Y que muy probablemente el discurso sí se desarrolle o se facilite o se adapte o se estructure mejor desde un pensamiento arropado por la academia, ¿no? Y que puedes tener una mayor cantidad de argumentos que sean bien recibidos a quienes estás haciendo la crítica. Pero creo que las personas tienen sus propias reflexiones desde sus propios contextos que pueden ser enriquecidos desde una formación académica, pero que no es requisito para tener estas reflexiones críticas, ¿no? Pues bueno, ya tenemos que ir cerrando, ya llevamos mucho tiempo. Doctora Ruth, ¿alguna reflexión en torno recorrimos muchos temas, siempre que hablamos de cualquier tipo de desigualdad o discriminación, visitamos todas las discriminaciones, creo que es para Ruth y para mí, seguramente para usted también, una de las obsesiones, ¿no? Me gustó esto de que siempre tenemos como horizonte de las reflexiones y del ímpetu de cambiar la realidad, la justicia. Y una justicia que es difícil definir en términos teóricos fijos, nadie lo ha conseguido, ¿no? A mí me gusta mucho la perspectiva de Michael Sandel, un filósofo americano kantiano, más o menos kantiano, pero recoge muchas tradiciones filosóficas y él dice que el sentido de la justicia es principalmente narrativo. Es decir, ¿en qué narrativa estás inserto? Tu narrativa nacional, tu narrativa de tu comunidad. Y Justicia para quién, ¿para ¿va? quién y para qué? Y esa respuesta forzosamente en lo humano, por lo menos, está relacionada a la historia que te define, ¿no? Y hacia esa historia, ese contexto están tus responsabilidades, tanto de preservar como de transformar tu realidad. Eso es porque creo que lo vuelve orgánico, ¿no? Esa visión de la justicia. Pero entonces, a modo de cierre, hay necesidad de ser más violento en las políticas públicas, económicas, sobre todo del campo, para forzar la visibilización del trabajo de la mujer. Sí, pero yo creo que violento para visibilizar el trabajo campesino en general. En general. En general, y sobre todo, por ejemplo, aquí en el sureste, pues sí, darle el valor agregado que se merece la milpa tradicional. Sí, O sea, porque sí, hay un abandono de la política pública desde hace años por eso. pero y en el Este, discurso es que como que se está viendo como algo romántico, ¿verdad? En lugar de verlo como algo sí, bueno, pero entonces ahí es el trabajo de los que están en la política pública, ¿verdad? ¿Cómo hacen operativo eso, no? Para que sea viable y los campesinos puedan dedicarse a ese trabajo con dignidad, como decían, ¿no? ahorita Y que te permita además tener los mecanismos económicos para ser un pueblo educado también y respetado, porque si no es así, entonces lo seguimos menospreciando. Y y pues sí, no es lo mismo ser un varón campesino que un varón ejecutivo, que eso tiene que ver un poco con lo que decía Ruth. Pues sí, se ha asociado el que si voy a la universidad voy a tener un mejor estatus y probablemente lo puede ser, pero no es garantía. Pero también ser un campesino debería ser un trabajo digno y bien remunerado. El asunto es que, insisto, en la cadena productiva no nos hemos preocupado por ponerlos al principio. Hemos de lo puesto al simbólico y de lo práctico, ¿no? Ajá, hemos puesto al principio a los que van a procesar esos alimentos para el mundo urbano. Claro.
Y pues ahí creo que tenemos un problema, ¿cómo? Pues a lo mejor generar que esa cadena de valor mercantil sea desde el campo y en el campo, desde el campo, ¿no? O sea, ¿cómo? Yo no soy administradora pública, pero Pues yo probablemente creo que lo dijo usted, hay herramientas. Voy a utilizar un término de sentimiento, o sea, amando más el campo, porque ahí ahorita usted obvió un eslabón de la cadena en cuanto a la productividad del campo y su consumo final, y obvió al eslabón, o no menciona el eslabón más perjudicial, que es los vendedores de commodities, el stock market. Entonces, ahí ellos que ni conocen el campo, porque por lo menos el que hace la latita de chile conoce el chile, ¿no? Y sabe cocinarlo, y el productor, pero el que vende el chile del campo a la empresa grandota que lo compra en la bolsa de valores de algún lugar, ni lo conoce, a lo mejor ni sabe cómo huele ese chile, ¿no? Y ese es el que se lleva más dinero y es el que maneja el mercado. Entonces, sí creo que el poner en la fórmula o en la ecuación de cómo vamos a valorar el campo, hay que meter el componente amor a lo que te da de comer, ¿no? Bueno, en fin, son muchas cosas que pueden derivar de aquí, pero Ruth, Un placer siempre, charlar. Y bueno, un honor estar acá con la No, doctora no, Lola gracias, Padina. al Muchas contrario, gracias por la gracias. invitación. gracias, gracias. Bueno, pues entonces nos vemos en la próxima desde la hamaca, que yo creo que vamos a estar con la misma ropa, porque hoy no nos vamos a cambiar.